Proceso 32. Hombre terrenal, naturaleza reflejo. ¿De qué se trata el proceso 32? A través de este proceso vivificante, avanzaré en permitirle a Dios revelarme qué es la naturaleza de una especie y con qué naturaleza creó al hombre. De tal forma que la verdad contenida en este proceso busca facilitar el que pueda comprender que el hombre terrenal es singular, porque como imagen viviente de Dios, fue creado con una genética capaz de reflejar el ser de Dios. Que pueda identificar que la naturaleza del hombre terrenal fue una naturaleza peculiar, distinta a la de Dios. También, que conozca que Dios pone en su imagen viviente el mismo motivo que lo mueve a Él, y que pueda reconocer que al hombre terrenal le fue dada autonomía y le fue dado un carácter diseñado para reflejar a Dios en su conducta. El Espíritu Santo continúa guiándome a más y más verdad, más de la verdad que me salva, que me transforma, cumpliendo la promesa del pacto de adopción que mi Padre ha sellado con la sangre de mi amado hermano Jesús. Habiendo sido traído a la revelación de la criatura hombre, tanto el varón como la mujer, creado a imagen de Dios como su imagen viviente, ahora es preciso que comprenda la naturaleza dada al hombre terrenal. En este proceso, el Espíritu Santo me enseñará qué es la naturaleza de una especie y con qué naturaleza creó Dios al hombre. Debo tener presente que esta imagen viviente que el hombre terrenal es la imagen de Dios. Recibir verdad sobre la creación, diseño y constitución del hombre terrenal me permitirá conocer más a mi Padre a través del espejo que el hombre terrenal es de su ser. Naturaleza física del hombre. ¿Qué es la naturaleza de un ser? Para comprender lo que la naturaleza de una especie es, necesitamos hablar de genética. Cada ser creado por Dios es el cumplimiento de un cuidadoso diseño que el Creador escribió en el código de vida que especifica la naturaleza de esa criatura en particular. Esto es su genética. Hay un diseño perfecto en todo lo que Dios crea, o sea, que Él planea cuidadosa y perfectamente cada parte del ser de la criatura a quien crea. En el caso del hombre terrenal, esto incluye la especificación de su cuerpo, su alma y su espíritu. En el ámbito físico, cada planta, cada animal, cada criatura existe porque está integrada molecularmente. Esta integración no es el producto de la casualidad ni de algún suceso accidental, sino que es el producto intencional del Creador, y esa intención la ha escrito en la genética que Él le asigna al cuerpo de cada criatura. La ciencia humana ha realizado importantes avances en descubrir cómo está constituida la genética física de los seres creados, y en poder iniciar a formar una comprensión de cómo ésta opera en la existencia de los mismos. Con respecto al hombre, la ciencia ha descubierto que el genoma, o sea, el código genético del cuerpo humano, es tan complejo y asombroso como el de un gusano. ¿Qué es entonces lo que diferencia al hombre de las demás criaturas? El Salmo 8 hace precisamente esta pregunta. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria,
y el Hijo del Hombre para que lo visites? En abril del año 2003, los investigadores pudieron completar el proyecto del genoma humano, o sea, conjuntar el mapa de la constitución genética del cuerpo humano. Aquí está un breve resumen de los resultados. Hay aproximadamente 23.000 genes en el cuerpo del hombre. Esto es asombroso porque los ratones y algunos gusanos tienen aproximadamente el mismo número de genes. El gen es una unidad molecular de la herencia de un organismo vivo. Los genes contienen la información que construyen y mantienen las células y pasan esta información a sus generaciones conforme la especie se reproduce. El código que describe la genética del cuerpo humano contiene 3 billones de letras. A este código se le ha denominado el libro de la vida en el ámbito científico. El conocimiento de la genética física del hombre nos provee de una pequeña ventana por la que podemos asimilar la sabiduría de Elohim. Lo asombroso es que el Espíritu Santo habla claramente de la genética del cuerpo del hombre miles de años antes que la ciencia humana pensara en la posibilidad de su existencia. En el Salmo 139, versos 6 y 16, me dice: «Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado. No lo puedo alcanzar. Mi embrión vieron tus ojos, siendo aún imperfecto, y en tu libro estaban escritos todos mis miembros que fueron luego formados, cuando aún no existía ni uno de ellos». El hombre terrenal es singular porque fue creado con la única genética capaz de reflejar el ser de Dios. Al crearle, Elohim no solo creó un cuerpo físico, sino que constituyó a un ser trino, espíritu, alma y cuerpo en su misma imagen. Y así como escribió el código de vida de su cuerpo, de la misma manera especificó la naturaleza de su espíritu y de su alma, a fin de que el hombre fuese real y fidedignamente la imagen viviente de Dios. Dios es espíritu, lo dice el Espíritu Santo en Juan 4:24. El espíritu es la fuente de todo su ser y hacer. Pero Dios comunica su ser, su espíritu, a través de su alma, en su pensamiento, sentimiento y voluntad. Dios opera su existencia en su cuerpo. Por ejemplo, se nos dice que tomó del polvo de la tierra y de ello formó el cuerpo del hombre con sus manos. Él extiende su mano, sus ojos ven, sus oídos oyen, etc. Dios entonces es espíritu, alma y cuerpo, y el hombre terrenal fue creado a imagen de Dios. Lo que hasta aquí he recibido respecto a la genética del cuerpo del hombre me permite iniciar mi comprensión respecto a la capacidad de Elohim para crear y cómo los avances presentes de la ciencia solamente corroboran la realidad del Creador. El hombre terrenal, como imagen viviente de Dios, es mucho más que el cuerpo físico en el que habita. En la próxima sección de este proceso, seré traído a comprender la naturaleza del ser del hombre terrenal. Su genética física no es la naturaleza de su ser, y es preciso que yo reciba esta verdad para conocer más a mi Padre. La naturaleza del hombre
imagen de Dios. Pero ¿qué de la naturaleza con la que es creado el hombre terrenal? Si toda su existencia se basa en la genética de su ser entero, no tan solo de su cuerpo, ¿le fue dada la genética divina al hombre creado para ser imagen viviente de Dios? Absolutamente no. Por maravillosa que sea la creación hombre terrenal, tanto del varón como de la mujer, su creación no le hace igual a Dios en su naturaleza. Así como el autorretrato no tiene la naturaleza del autor, de la misma manera, el hombre terrenal no tuvo la naturaleza divina. El Espíritu Santo me dice en Génesis 2:7, «Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente». La especificación alma viviente pone en manifiesto con toda claridad cuál fue el propósito y por ende la naturaleza del hombre terrenal. El alma es el manifestador o comunicador del ser. El hombre terrenal fue creado para ser la imagen viviente de Dios, o sea, el comunicador en la tierra de quien el Creador es, no porque fuese igual a Dios, sino por ser hecho con la capacidad de reflejar a Dios en su ser y en su hacer. El Espíritu Santo es absolutamente claro en el contraste que hay entre lo que el hombre terrenal fue y el propósito eterno de Dios para mí. En 1 Corintios 15, 45 al 49 me dice, «Así también está escrito, el primer Adán fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así también son los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial». No queda entonces duda o confusión alguna que el hombre terrenal no fue creado con la naturaleza divina. Adán y Eva fueron creados con una genética única en la creación, pero no con la naturaleza de Dios. Para comprender la naturaleza dada al hombre terrenal, seré ayudado por el testimonio de Dios en los astros que rigen el orden terrestre, el Sol y la Luna. El Sol es el rector de lo que conocemos como el sistema solar, porque su fuente de energía, manifestada o emitida en luz, calor y magnetismo, gobierna la existencia de los planetas y astros que giran a su alrededor. El Sol, entonces, es fuente. En contraste, la Luna es reflectora del Sol. No tiene luz propia, no tiene calor propio, tiene un campo magnético y por lo tanto una mínima fuerza de gravedad para poder existir, pero la Luna no es fuente, es espejo. Solamente refleja la luz del Sol a la parte de la Tierra que le da la espalda durante la noche. Exactamente de la misma manera, el hombre creado a imagen de Dios fue creado con la única naturaleza capaz de reflejar al Creador en su conducta. Esto está denotado en las palabras con las que Dios especificó su creación en Génesis 1:26. Y dijo Dios, «Hagamos al hombre a nuestra imagen, y conforme a nuestra semejanza, gobierne sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra». Dios especificó que su imagen viviente
gobernase sobre las criaturas en la tierra, conforme, dijo, a nuestra semejanza. O sea, que el hombre reflejase el gobierno de Dios en su conducta y ministración o servicio a las criaturas en la tierra, de la misma manera que Dios gobierna en toda su creación. Esta es la naturaleza con la que fue creado el hombre, la naturaleza espejo, capaz de reflejar a Dios, que es la fuente de vida de todo lo que existe. Es precisamente por esta razón que el ser del hombre terrenal fue constituido en imagen a la constitución del ser de Dios con espíritu, alma y cuerpo. De la misma manera que podemos observar el maravilloso funcionamiento del cuerpo en sus órganos y sistemas para hacer posible su existencia física en un medio físico, así también, y con mayor gloria, Dios le dio al hombre todo lo necesario para ser su imagen viviente en las partes invisibles de su ser, el espíritu y el alma. Muchas otras criaturas de Dios en la tierra manifiestan capacidades de imitación y de aprendizaje a lo que otras especies hacen, lo cual es divertido y maravilloso. Las similitudes en las criaturas son el testimonio irrefutable de que son producto del mismo Creador, pero ninguna de ellas tiene en sí misma la imagen completa y mucho menos viviente del Creador. Ninguna de ellas tiene las aspiraciones y capacidades del hombre, y es por esto que por más que éste busque comprenderse en un origen incierto, como por ejemplo ser producto de la evolución de las especies, un hecho científicamente imposible, nada cambia la realidad de que su diseño, constitución y capacidades son únicas en la creación, porque su naturaleza es ser la imagen viviente de Dios. Motivo del hombre terrenal. Pues bien, tengo frente a mí la realidad de una asombrosa creación. El hombre terrenal, varón y mujer, con una naturaleza única, ser imagen de Dios. Comprendo que la creación del hombre terrenal expresa la capacidad de Dios para comunicar su ser en una criatura viviente, no en algo estático como lo hace hoy el hombre respecto de sí mismo o de cualquier cosa que desee imitar o manifestar. Veo lo asombroso que es la sabiduría y el poder de mi Padre al inventar la genética, el código que conjunta y establece lo que una especie es. Ahora sé que si bien el código genético del cuerpo del hombre es similar en tamaño al de un gusano, no se parece en nada a nadie más en la creación, porque fue escrito por Dios con cada uno de los 3 billones de letras que lo conjuntan para hacer de su cuerpo la imagen viviente del cuerpo de Dios. El Espíritu Santo también me ha mostrado en este proceso que la imagen viviente de Dios no se limita a un maravilloso cuerpo viviente, sino que el hombre terrenal fue hecho en alma viviente, o sea, comunicador de quién Dios es. Es en esta verdad fundamental que radica el que yo pueda comprender lo que mi Padre creó. Tengo también claro que el propósito temporal dado a la existencia del hombre terrenal fue el que como imagen viviente de Dios gobernase sobre las criaturas en la tierra, o sea, que gobernase en semejanza a como Dios lo hace. Ahora, el Espíritu Santo me trae a recibir verdad
con respecto al motivo del hombre creado a imagen de Dios. ¿Por qué me es necesario conocer esta verdad? Porque podré comprender la imagen funcional de Dios en el hombre al ver la congruencia entre el motivo de Dios y el motivo dado a su imagen viviente. Para manifestar la imagen de Dios a través de su existencia, el hombre fue dotado de la capacidad de tener motivo y del poder para realizar su motivo en semejanza al ser de su Creador. Es así que en el código genético del espíritu del hombre vemos inscrita la visión hablada por su Creador en Génesis 1:28. Y Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Estas palabras del Creador establecen congruencia entre su motivo, que es la creación de su familia, y el motivo que le dio al hombre terrenal, que es también la creación de su propia familia. El motivo existencial del hombre terrenal, tanto del varón como de la mujer, es el procrear, el multiplicarse y llenar la tierra de su descendencia a imagen de Dios. Las palabras de Dios al hombre le dan visión y le dan razón para existir en la tierra. Procrear para tener familia. Está claro que el hombre terrenal no tenía comprensión alguna del propósito eterno de Dios para él. Adán no sabía que de su descendencia el Creador adoptaría y transformaría a quienes le recibieran para hacerles hijos de Dios. Pero también queda completamente claro que Dios pone en su imagen viviente el mismo motivo que lo mueve a él. Y aunque hoy día todo esté corrupto en la descendencia de Adán y Eva, el testimonio de Dios continúa presente. Es por esto que somos conmovidos profundamente por las palabras de Dios en Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. El hombre terrenal refleja perfectamente a Dios en su motivo. Dios es movido por la creación de su familia y da al hombre terrenal el mismo motivo para que la imagen de Dios se comunique perfectamente a través de él. Debo tener presente que lo que hoy conozco como motivo del hombre humano está corrupto en todos los aspectos. Ninguna familia humana refleja correctamente el motivo de Dios. Por esto hay tanto dolor y destrucción en las relaciones familiares en toda la humanidad, independientemente de cultura a nivel educacional o económico. Este proceso me trae a conocer verdad de cómo fue creado el hombre a imagen de Dios y cómo queda demostrado el asombroso éxito de mi Padre en su propósito terrenal con esta criatura en todos los aspectos de la existencia que le proveyó. El carácter del hombre terrenal. Ahora bien, tan sublime motivo no podía ser cumplido por el hombre terrenal sin la capacidad de ser. Esta capacidad o poder para ser viene de la parte de su espíritu llamada carácter. Como ya he sido enseñado por el Espíritu Santo, el ser de Dios emana de su carácter. De igual manera, el hombre terrenal fue dotado de carácter a imagen de Dios. Le fue dada la capacidad de reflejar el carácter de Elohim,
y por lo tanto de manifestar en su conducta los 12 pilares que conjuntan el carácter divino. Al hombre terrenal le fue dada capacidad de ser por imitación. Su carácter fue diseñado a imagen de Dios para que pudiese reflejar a Dios en su conducta. El hombre no fue creado un títere o robot que sencilla y obligadamente reproducía lo que su fuente hacía, o sea, lo que Dios hacía. La imagen de Dios en el hombre es perfecta porque el Creador le dio a su imagen viviente autoridad y voluntad propia. El hombre, imagen viviente de Dios, es creado un ser autónomo. Mientras que los animales son creados con un instinto programado en su genética, el hombre es dotado de la capacidad de ser autónomo en imagen de Dios. Esta condición autónoma del hombre hace necesario que se establezca una relación entre la criatura, que es la imagen viviente de Dios, y su Creador. Para que esta relación sea legítima, no podía ser algo impuesto por el Creador, sino que todo le era propuesto a la criatura imagen viviente de Dios. Y entonces era decisión del hombre estar o no de acuerdo con su Creador. Por ejemplo, el traer a Adán a la realización de su estado solitario para que fuera su decisión el buscar ayuda idónea, y también el que Elohim dejase al hombre ser quien pusiera nombre a cada criatura en la tierra, nos muestra que el hombre fue creado un ser autónomo. Esto es verdaderamente asombroso. Primero porque manifiesta el carácter divino en su totalidad, y segundo porque el hombre demuestra capacidad de corresponder como imagen de Dios a su Creador. En todo veo a Dios comportarse de manera respetuosa con su criatura hombre, hablándole, estableciéndole, bendiciéndole, sirviéndole, al crear y proveer todas sus necesidades y las comodidades que manifestarían la imagen de Dios en la tierra. El huerto de Edén ofrece evidencia de todo esto. La manifestación de esta verdad, capacidad de imitación autónoma, continúa presente en cada ser humano. Es innato en cada persona. Los pequeñitos nos lo recuerdan cada vez que imitan a sus padres o hermanos mayores. Pero esa imitación no es obligada. Opera cuando la criatura decide por sí misma imitar a su fuente de enfoque. Carácter para imitar por convivencia. Al crear al hombre, tanto varón como mujer, para ser su imagen viviente, Dios les capacitó para que al convivir con Él pudiesen elegir imitarle en su conducta. Puedo ver en los relatos que el Espíritu Santo hace en los capítulos 2 y 3 de Génesis, cómo Dios se hace presente y disponible a Adán y Eva en el huerto de Edén. Lo hace porque es en estos tiempos de convivencia donde el hombre terrenal puede vivir la realidad de su Creador y luego imitar su conducta en su desempeño con sus semejantes y las criaturas de la tierra. Dios es la fuente propuesta para que el hombre pueda elegir imitarle. ¡Qué asombrosa creación de Dios es el hombre! El hombre terrenal es una criatura autónoma, dotada de autoridad personal sobre su propia existencia y provista del ejemplo de su Creador por la convivencia con Él, para que el hombre pudiera elegir imitar a Dios en su conducta personal. Este es el punto de verdad al que el Espíritu Santo desea traerme. Adán y Eva fueron provistos de todo lo necesario para convivir con su Creador. No fueron creados en la naturaleza divina,
no fueron creados con la genética de Dios, pero sí fueron creados para ser su imagen viviente en su diseño y constitución, así como también en su capacidad autónoma para elegir convivir con Dios y decidir imitarle. Todo lo necesario para ser imagen viviente de Dios les fue provisto si ellos elegían permanecer conviviendo con quien era la fuente de su existencia. Pero suyo fue el derecho de elegir convivir o no convivir con su Creador. Suya fue también la autoridad y capacidad para que, al elegir convivir con Él, pudieran reflejar fielmente a su Creador en su conducta hacia los demás. Todo el carácter de Dios se manifiesta en ágape. El hombre terrenal disfrutó la manifestación del carácter de su Creador en cómo fue tratado y servido por Él, y luego en poseer la capacidad de imitar esa conducta de Dios hacia su pareja y las criaturas en la tierra. El hombre terrenal, imagen viviente de Dios. ¡Qué asombrosa criatura y qué glorioso Creador!